Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y en esta federación nos gusta ser muy puntuales para iniciar nuestros eventos por respeto al tiempo de todos. Bienvenidos a este 13º foro organizado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior con el tema El valor de la educación a distancia, diálogo por la calidad. Agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de nuestra federación que hoy nos acompañan, del ingeniero Rodrigo Guerra Botello, secretario general de FIMPES, de los rectores, funcionarios y docentes de las 111 instituciones afiliadas. Una muy cordial bienvenida a los alumnos y padres de familia de los estudiantes que hoy se suman a este evento organizado para ustedes. Como ustedes saben, esta Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior agrupa al día de hoy a 111 instituciones particulares de nivel superior, en las cuales estudian alrededor de 800,000 estudiantes, en los más de 400 campus ubicados en 31 entidades de la República Mexicana. Se ofrecen más de 10,000 programas en todas las áreas del conocimiento. Nuestra federación trabaja junto con las universidades afiliadas por la calidad de la educación superior. Esta pandemia ha presentado retos que nuestras comunidades universitarias han enfrentado con gran valor. El foro del día de hoy es una oportunidad para dialogar con dos expertos sobre el valor de la educación a distancia. Invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas para nuestros expertos en el chat de esta sesión. Durante toda la sesión, los micrófonos permanecerán cerrados. Cedo el micrófono a la moderadora de este panel y directora del sistema de acreditación de FIMPES, la doctora Sonia Bacha Vaz, quien presentará a nuestros panelistas. Adelante, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. También le damos la bienvenida al ingeniero Rodrigo Guerra, secretario general de FIMPES, quien nos acompaña en este foro. Buenas tardes tengan todos ustedes, agradecemos su presencia, el cual está orientado a este foro, el cual está orientado a disipar las dudas e inquietudes de uno de los principales actores involucrados en el proceso educativo y al que en pocas ocasiones nos dirigimos directamente, los padres de familia. Quiero agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga, a la doctora Jacqueline Murillo, quien organizó que pudiéramos encontrar a nuestros ponentes y por supuesto a nuestros dos ponentes del día de hoy, de quienes leeré una pequeña semblanza antes de comenzar. La presentación consistirá en una presentación de 20 minutos de cada uno de ellos. Después de eso les haremos dos preguntas y tendrán 10 minutos para responderlas e interactuar. Y al final les haremos las preguntas que ustedes nos hagan de favor de anotar en el chat de Zoom. El doctor Paulo, ay, se me fue. Es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina, especialista en docencia universitaria y magíster en gestión universitaria. Es docente de grado y posgrado en carreras relacionadas con la gestión y educación superior en diversas universidades argentinas. Es investigador categorizado en el sistema de CIT argentino y es autor de libros, artículos y numerosas publicaciones y presentaciones relacionadas con la educación y la universidad. Se ha desempeñado como director nacional de gestión universitaria en Argentina y estuvo en diferentes cargos de gestión en universitarias nacionales. Ha asesorado y asesora en procesos de autoevaluación y acreditación y aseguramiento de la calidad e innovación en la gestión a gobiernos e instituciones de educación superior. Actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto YESALC UNESCO. El título de su intervención será El valor de las universidades en los tiempos de pandemia. Adelante, doctor Falcón. Muchas gracias.
Creo que está cerrado su micrófono. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Como decíamos fuera de micrófono y antes de abrir la sala, siempre es un gusto acompañar a las universidades de América Latina y el Caribe en estos espacios que son espacios de encuentro, espacios de discusión y de debate. Y como hablábamos en las conversaciones preparatorias con Jackie Murillo, siempre es importante aclarar el valor que tiene la educación, el valor que tienen las instituciones educativas para poder sostener esto que cada vez de modo más claro y contundente en nuestros países y en el mundo entero se consolida como un derecho humano, como un bien público y como una responsabilidad de los estados aún en tiempos de pandemia. La educación superior, la educación universitaria está llamada especialmente en este tiempo de sociedad del conocimiento, de cuarta revolución industrial, a ser la motora, a ser la constructora de ciudadanía, no solamente en esas perspectivas, si se quiere, más bien clásicas en relación a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos cívicos, políticos, sino también a la posibilidad de que las personas durante toda su vida, a lo largo de su vida, puedan acceder a contar con herramientas e instrumentos que le permitan titularizar esos derechos y poder ejercerlos por sí mismo sin necesidad de contar de la ayuda de nadie. Y ese valor que tiene la educación en estos momentos es sumamente central, porque como decía María Eugenia en esta tan cálida presentación que nos dio, la pandemia puso en jaque a todas las sociedades del mundo. Como decimos los argentinos en términos futboleros, nos fue corriendo el arco, ¿sí? Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas para garantizar la mejor educación, nos cambiaron las preguntas. Y vaya que fue así, porque la verdad es que todavía estamos transitando este momento de pandemia con mucha incertidumbre, con mucho dolor, con mucha inseguridad en muchos casos. Y ante esta incertidumbre tan marcada que genera el COVID-19, yo creo que después de por lo menos 6, 7 meses de haber avanzado los países de la región con medidas que fueron escalonando desde el distanciamiento social, la higiene personal, hasta el cierre de las instituciones educativas, y en general no solamente educativas, sino la producción, la economía, las instituciones públicas, etcétera, fueron cerrando para evitar aglomeraciones públicas. Creo que se fueron consolidando algunas certezas. Y una de las certezas es que claramente la universidad vuelve a ser noticia, la universidad vuelve a tener un rol protagónico en nuestras sociedades a partir de por lo menos dos grandes premisas que nuestras instituciones tienen muy consolidadas. Por un lado, un aspecto que es central, que es el hecho de que las universidades generan conocimiento. Y a partir de ese conocimiento generado en procesos de innovación, de desarrollo, de investigación en general, es que se han dado gran parte de los avances de la lucha contra el COVID, ¿sí? Hoy uno puede hablar de la vacuna que está generando tal laboratorio en función de una investigación que hizo una universidad. Hoy uno puede estar hablando del test
rápido producido por tal universidad o por tal otra, o por las mejoras en determinados tratamientos o procedimientos que hacen en definitiva a la calidad de vida de nuestras poblaciones. Ese rol que están teniendo las universidades se da justamente porque las universidades, antes de la pandemia y antes de las políticas públicas que las pandemias fueron provocando, ya tenían un bagaje, ya habían generado una inversión, ya contaban con equipos, ya contaban con conocimiento para poder llevar adelante esto que hoy aparece públicamente como una novedad. Pero por otro lado también la pandemia, sin lugar a dudas, precipitó algo que quienes estamos trabajando en educación y quienes como los organizadores y mi colega en el panel, Iván, vivimos con mucha intensidad, que es esta pasión por la educación. Ya sabíamos que se iba a dar. La pandemia precipitó un proceso tendiente hacia la virtualización de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y separo eso que muchas veces algunos autores unen, porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar de manera sumamente vertiginosa procesos que se iban a dar definitivamente, porque ya quienes estamos en los sistemas universitarios, quienes estamos transitando la educación superior, sabíamos que este camino hacia la consolidación de la educación a distancia iba a darse de manera segura, ¿sí? Uno tiene que entender que la universidad y las instituciones educativas, tal cual nosotros las conocíamos hasta febrero o marzo de este año, dejaron de existir. Uno tiene que hacerse a la idea de que la universidad, la institución de educación superior que va a superar esta crisis que nos plantea la pandemia, va a ser distinta. Y en esa distinción, las tecnologías aplicadas a la educación, la capacidad tecnológica de nuestros docentes, las herramientas con las que cuentan nuestros estudiantes para poder generar aprendizajes a través de tecnologías, a través de entornos virtuales, de enseñanzas y de aprendizaje, van a ser algo sumamente común, van a ser algo sumamente cotidiano, porque de hecho ya lo están siendo. Yo estoy trabajando en la edición de un libro que participan 94, 95 universidades de Argentina, demostrando cómo han superado estas instituciones la pandemia. Y tiene que ver con una recolección de experiencias en relación a el modo, la forma, la práctica concreta en la cual cada una de las universidades ha podido sostener la educación, sostener la garantía de acceso a la educación superior, aún en situaciones sumamente complejas. Y claramente la cuestión vinculada a la educación virtual, a la educación en entornos virtuales, ha sido una constante. Podemos decir que la educación universitaria en todos los países de la región, pero en todos los países del mundo también, se ha garantizado, se ha sostenido a través de las tecnologías educativas, a través de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, a través del uso de este tipo de herramientas, por ejemplo. Entonces, me parece que, sin lugar a dudas, cuando uno compara la educación superior, las instituciones de educación superior con otras instituciones educativas de otros niveles educativos, claramente la universidad está en un escalón superior en relación al resto en cuanto a la posibilidad de aprovechamiento de estas tecnologías, a las capacidades que tienen tanto sus docentes como sus estudiantes de poder emprender estos procesos. Y la verdad que hay una pregunta
que siempre surge en relación a la educación a distancia. Y esa pregunta tiene que ver con dos fundamentos. Por un lado, desconocimiento y por otro lado, desconfianza. Esa pregunta es, ¿tiene calidad la educación a distancia? Entonces, si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Me parecía interesante poder compartir con ustedes algunas premisas muy básicas, pero creo que sumamente constructivas en relación a los procesos de aseguramiento de la calidad que tienen las instituciones de educación superior y los programas o carreras, como se denominan las titulaciones, las cualificaciones de educación superior en otros lugares, y tienen que ver con este trípode. Para asegurar la calidad hacen falta procesos. La calidad en el plano educativo, con mayor razón, en relación a otras instancias, siempre es vista como un concepto relativo o a un orden jerárquico que nos permite establecer un lugar dentro de esa jerarquía, es decir, una puntuación, o bien en relación a esto que aparece de manera muy clara en cuanto a los procesos para la mejora. La calidad no es un concepto absoluto, siempre es un concepto que tiene que estar atado a una realidad concreta. Y cuando nosotros hacemos referencia a procesos de aseguramiento de la calidad, nos referimos a procesos en donde las instituciones de manera protagónica definen cómo ir mejorando, definen cómo ir articulando conceptos que permitan que esa institución pueda ofrecer más y mejor educación superior. Y por eso aparecen esos dos conceptos. Para determinar la calidad de un objeto hace falta un proceso, y ese proceso es el de evaluación. Podemos decir que el sistema educativo, en definitiva, es un conjunto sistemático de sucesivas evaluaciones. Desde que ingresamos a jardín de infantes, a la escuela primaria o la escuela secundaria, nos vamos sometiendo a un continuo proceso de evaluaciones. Las instituciones educativas y las carreras también lo hacen. Ustedes me están evaluando a mí en este momento, y yo en función de sus caras estoy viendo si me aprueban o desaprueban. Entonces, creo que también esto dirigido hacia las instituciones de educación superior, tenemos que relajarnos en relación a la evaluación. Es importante la evaluación, es relevante la evaluación nos permite mejorar. Si nosotros somos mejores, seguramente nuestros estudiantes van a ser mejores. Es muy difícil encontrar una institución universitaria mala con carreras buenas. Entonces hace falta sostener la mejora continua y permanente de las instituciones universitarias para garantizar que sus programas, que sus docentes, que sus ofertas sean cada vez mejor. El otro concepto tiene que ver con la acreditación. Y la acreditación no es ni más ni menos que poder definir el cumplimiento de determinado objetivo, determinado estándar, determinado criterio que por lo general va atado a ese concepto de evaluación. Nosotros, para reducir estos procesos, solemos emplear la idea de acreditación como un concepto vinculado al cumplimiento de, y por lo tanto también hay una asimilación de acreditación a calidad. Si un programa está acreditado, ese programa tiene calidad. ¿Por qué? Porque cumplimenta con esos pisos que la institución, que el Estado, que el gobierno, que el sistema universitario, que el sistema de educación superior ha establecido como mínimo, como piso para poder funcionar, como piso para poder ofrecer la educación. En ese sentido me parece importante que los estudiantes, que los familiares, que los padres sepan y entiendan que si hay una institución universitaria oficialmente reconocida, que ha pasado por procesos de evaluación y acreditación como los que, por ejemplo, desarrolla FIMPES, seguramente esa institución ha pasado por procesos de autoevaluación, procesos de evaluación externa que desarrollan otros expertos, procesos que son
largos, que son permanentes, que tienden al aseguramiento de esa calidad. ¿Y cuál es la preocupación que tenemos todos los universitarios y que tienen en definitiva todos los sistemas universitarios del mundo hoy por hoy? Es justamente garantizar ese objetivo de desarrollo sostenible número 4. Que en definitiva tiene que ver con eso que decíamos recién, la educación como derecho humano, la educación como bien público, la educación justamente para garantizar aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Por eso esta apelación a la inclusión, a la equidad, pero obviamente también a la calidad. Los estados no solamente tienen que tener la capacidad de garantizar más educación, sino que además la educación tiene que ser buena, tiene que ser de calidad. Y ese compromiso por parte de las instituciones que llevan adelante procesos de aseguramiento de la calidad tiene que ser permanente. Así que consejo para los padres, consejo para los estudiantes que están buscando carreras o viendo carreras de posgrado y demás: incorporen estos temas en su agenda, incorporen dentro de sus temas para tener presente estas cuestiones. Está acreditada el programa, está acreditado la institución, no solamente qué docente o el prestigio o los años de la institución. ¿Sí? Una institución puede tener siglos, puede tener décadas, pero la verdad es que además de eso, la institución necesita poder brindar una buena educación, y ustedes como estudiantes, ustedes como familiares necesitan justamente eso. Pasamos a la siguiente imagen. Bien, esto en líneas generales tiene que ver con lo que hablábamos recién, y me pareció importante para ustedes que puedan tener este punteo, si se quiere, de temas que tienen que ver con lo que decíamos recién también, pero también incorpora acá dos cosas que creo que son importantes. Por un lado, para las instituciones, las evaluaciones permanentes nos permiten corregir, no solamente mejorar, sino corregir lo que podemos mejorar, corregir lo que estamos haciendo mal, encontrar algún déficit, poder generar políticas para asegurar la calidad. Y por otro lado, incorporo un planteo que creo que es sumamente relevante en este mundo globalizado, en este mundo donde las comunicaciones nos acercan tanto como en este momento ustedes en México y yo en Argentina. Y tiene que ver con algo que en el plano educativo denominamos el proceso de internacionalización de la educación superior. Y esto es, sin lugar a dudas, entender que el conocimiento se construye de manera variada, se construye de manera heterogénea, se construye con la participación de personas en distintas latitudes, en distintos lugares del mundo. Ustedes van a ver que la vacuna de Oxford se desarrolla con la tecnología de un laboratorio de la India, se produce en Argentina, se empaqueta en México. Entonces, hay una serie de conocimientos que están dispersos a lo largo del globo, y tiene que ver con cómo circula el conocimiento en esta sociedad que es justamente la sociedad del conocimiento. Entonces, en una sociedad que le da este lugar a las instituciones educativas, las universidades, que somos las instituciones que están por encima del sistema universitario, están llamadas a cuando otorgan un diploma, no solamente otorgar un cartón que expresa que uno ha completado un programa, que ha completado una carrera, que tiene determinados créditos. Ese diploma es un pasaporte. Ese diploma acredita competencias. Ese diploma no solamente está diciendo que yo soy quien digo ser, sino que además ese diploma que expide una institución universitaria me permite a mí decir: yo soy esta persona, pero además soy una persona que sabe, que tiene estas competencias, que tiene estas destrezas. Entonces, definitivamente estudiantes y padres tienen que incorporar el tema de la internacionalización de la educación superior. ¿Y esto por qué? Porque gran parte de los empleos que se van a desarrollar en el 2030 todavía no existen. Y esto obliga a que las instituciones universitarias tengan que planificar,
tengan que revisar continuamente sus programas. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos formando estudiantes para que resuelvan problemas que todavía no existen. Ustedes imagínense un médico formado en cualquiera de nuestras universidades hace 10, 15 o 5 años atrás. Ni remotamente nuestras universidades tenían incorporado el tema del COVID-19 dentro de sus programas de enseñanza. Bueno, son problemas que se incorporan a la agenda y que claramente las universidades tienen que tener la capacidad como para darle a los profesionales las herramientas de análisis, las herramientas de estudio y una capacidad que es central en este momento, central en esta sociedad, que es el hecho de que si hay una competencia que todo profesional, que todo estudiante tiene que adquirir hoy, es la posibilidad de aprender a aprender. Hoy un estudiante tiene que tener la capacidad de aprender conocimientos independientemente del contexto, independientemente del docente, independientemente de la bibliografía. Esa herramienta tiene que ser central. Entonces creo que el aseguramiento de la calidad apunta justamente a eso. Apunta a que instituciones, docentes, estudiantes puedan hacer entre todos una mejor educación. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, y la verdad es que yo hablé un poquito sobre educación a distancia y hablé un poquito sobre tecnologías y me parecía interesante incorporar, si se quiere, esta metáfora que nos trae esta ola, ¿no? Cuando uno entra al mar y ve que hay olas, uno puede surfear la ola, puede ir por debajo de la ola, pero sabe que las olas van a venir y que después de esa ola va a venir otra. Y eso en definitiva es lo que generó esta transformación digital. Entonces hace 20 años atrás nosotros veíamos maravillados cómo Internet de alguna u otra manera estaba conectando al mundo y cómo después esa Internet pasó a una Internet móvil y empezamos a tener en nuestros teléfonos este tipo de herramientas y cómo hoy ya se habla de Internet de las cosas y nuestras heladeras tienen Internet y cómo la robótica y la inteligencia artificial están cambiando nuestro mundo, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de ver al Estado, de relacionarnos entre empresas, de relacionarnos entre ciudadanos, de construir comunidad. Todas estas tecnologías están transformando a nuestras sociedades y obviamente también a nosotros. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Doctor, le quedan 3 minutos. Sí, lo sé. Ustedes piensen todos estos artefactos, las actividades que generaban. Pasemos a la siguiente. Hoy todas esas actividades se pueden resolver solamente con un solo artefacto. Entonces, definitivamente, pasemos a la otra. Claramente esta transformación digital también iba a impactar en las enseñanzas, también iba a impactar en los aprendizajes. Entonces, si todo el mundo está impactado por esta transformación digital, es imposible que la institución escuela, la institución universidad, la forma de ejercer la docencia, pero también la forma de aprendizaje no cambien. Entonces, hoy tenemos que hacer algunas aclaraciones que son estas que están contenidas en esta presentación, que yo en función del tiempo que tenemos no me voy a referir mucho, pero sí voy a destacar esto. La educación a distancia no es una educación distinta, no es una educación diferente, es solamente una opción pedagógica, es una opción didáctica diferente, ¿sí? La educación a distancia requiere que los docentes tengan buenas competencias para desempeñarse como tales con tecnologías
y también requiere que los estudiantes tengan conocimiento del manejo de las tecnologías para poder acceder a todo ese mundo que hoy brindan las tecnologías en términos de información, de conocimiento y esa variedad enorme de recursos que tienen a disposición en términos de bibliografía virtual, digitalizada, bibliotecas virtuales gigantescas y enormes, y cómo claramente esto impacta también en las formas y en las maneras de construir de conocimiento, de transferirlo, de aprenderlo, y eso hace que nosotros tengamos que entender que hoy todos los estudiantes que ingresan a nuestras universidades son nativos digitales. Los padres tienen que estar tranquilos en relación a la educación a distancia que reciben en las universidades, porque sus hijos son personas que, a diferencia de ellos, ya tienen incorporada la tecnología como una forma de vida. Entonces creo que claramente la pandemia, si bien ha sido una crisis enorme, también ha generado una oportunidad muy particular para que la educación a distancia se legitime realmente. ¿Podemos pasar a la otra imagen? En definitiva, el aseguramiento de la calidad en la educación a distancia nos obliga a pensar en estos conceptos, ¿sí? Hay evaluación para la acreditación, esa acreditación nos obliga como instituciones a planificar, esa planificación tiene que traer mejoras, esas mejoras garantizan calidad. Y en definitiva, todo este proceso que desarrollan las instituciones, las agencias de calidad, instancias interinstitucionales como FIMPES, los docentes, los estudiantes, los egresados, todos interactuando en esta construcción de conocimiento, lo que hacen es construir confianza. Confianza para que los estudiantes puedan recibir una buena educación, confianza para que los padres puedan estar seguros de la educación que reciben sus hijos, pero también confianza hacia afuera, hacia el empleador, la empresa, el Estado que va a contratar a esos futuros profesionales o a esos profesionales. El diploma, cuando es recibido por una institución que acredita calidad, genera confianza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Falcón. Regresaremos para las preguntas en un momento. Ahora tenemos al doctor Iván Felipe Medina, es oriundo de Casanare, Llanos Orientales de Colombia. Se formó como psicólogo, magíster en psicología del consumidor en 2011 y doctor en educación en 2016. Actualmente es profesor del Núcleo de Formación en Investigación de los programas de pre- y posgraduales de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Y el título de su intervención es El presente educativo digital, una luz en tiempos de pandemia. Doctor, si es tan amable, doctor Medina. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a doctora Sonia, a todas las personas de FIMPES que han estado detrás de la coordinación de este foro, esta posibilidad maravillosa que nos da el presente digital, justamente de que estemos interactuando desde México, desde Colombia, desde Argentina, enriqueciendo nuestros quehaceres y aportando nuestros diferentes puntos de vista a través de esta posibilidad de estar sincrónicamente allí conectados, respaldándonos, creando confianza, creando comunidad alrededor de este tema que nos apasiona a todos, como lo mencionaba el doctor Pablo, que es el tema de la educación. Titulé estos comentarios que voy a hacer como el presente educativo digital, una luz en tiempos de pandemia. Puede que para los más jóvenes, cuando pensamos en luz, pensemos evidentemente en la bombilla de electricidad o en el foco de electricidad prendido. Sin embargo, no estaba pensando justamente en este referente cuando puse el título. David
Si me puedes dar la siguiente diapositiva. Sino estaba pensando en un referente mucho más antiguo, que es la luz que emite el fuego. ¿Sí? Y para quienes tenemos ya ciertas edades, esta noción del fuego en la mitad de la noche, por ejemplo, en un campamento, en una salida, en una vela, con nuestros mayores, tiene unas implicaciones muy interesantes que creo que en términos generales se nos pueden haber perdido cuando pensamos solo en la luz o en el fuego con referencia al bombillo eléctrico. Entonces quiero señalar y arrancar por esta imagen de la luz en medio de la oscuridad, en términos de lo que ha implicado tradicionalmente que nos reunamos en ciertos momentos históricos alrededor de la luz. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y parto por este recordatorio lumínico para señalar algo que quizás habíamos olvidado. Y es que la especie humana es en general una especie muy vulnerable. ¿Sí? Es vulnerable en términos biomecánicos con respecto a otras especies. No somos el animal más grande sobre la faz de la Tierra, no somos el animal más rápido sobre la faz de la Tierra, no somos el animal más fuerte sobre la faz de la Tierra y probablemente hasta antes de que hubiera la luz nocturna, éramos una de las especies más vulnerables en la mitad del día. Durábamos 12 horas ciegos ante las amenazas. Y esto va a cambiar con la presencia del fuego. Con la presencia del fuego, nosotros tenemos la posibilidad de iluminar la noche y de hacer algo muy importante, aún en los periodos de mayor oscuridad, siendo esta oscuridad simbólica, como la que podemos vivir en un momento de pandemia, o siendo esta oscuridad real o vigente cuando pensamos en la noche como tal. Y este elemento fundamental del fuego para ejemplificar lo que nos hace más fuertes como especie. Lo que nos hace más fuerte como especie, dadas nuestras debilidades como individuos, es que somos una especie de grupo. Nos rodeamos, convivimos y afrontamos los problemas como comunidad. Si pensamos en una cantidad de humanos dispersos en la noche, en distintos puntos geográficos, sus posibilidades de supervivencia son mínimas. Si pensamos en humanos agrupados alrededor del fuego, que cuentan historias, que fortalecen sus lazos de comunidad y que se vinculan a un proyecto común, es allí, alrededor del fuego, alrededor de la luz, en donde nos hacemos fuertes como especie y garantizamos, por supuesto, nuestra supervivencia. En ese contexto general, quiero comentar parte de lo que ha sido la experiencia, el caso colombiano, el funcionamiento de las instituciones de educación superior, partiendo no desde el exotismo, sino justamente desde el compartir y el darnos cuenta cómo, a pesar de las diferencias, hay unos rasgos compartidos, como lo señalaba Pablo, porque esto no es un asunto de instituciones cada una operando por su lado, sino que ha sido un responder de todo el sistema universitario regional. Por supuesto, lo comentaré desde los referentes más inmediatos que les señalo, que es el caso colombiano, y con algunos referentes en el caso de la Universidad Católica de Colombia. David, la siguiente, por favor. En ese sentido, una breve contextualización de lo que es el caso colombiano, ¿no? En el caso de Colombia se reporta el primer portador del SARS-CoV-2 el 6 de marzo. El 25 de marzo vamos a una medida de aislamiento muy fuerte en la cual se suspenden la inmensa mayoría de las actividades económicas del país, por supuesto, incluida la educación superior. Y al 25 de marzo hay una gran incertidumbre con respecto a lo que significa transformar todo el sistema educativo presencial, semipresencial y virtual a unas condiciones de sincronicidad y de educación en línea en tan corto tiempo.
Si nos fijamos, estamos hablando de menos de 20 días entre el 6 de marzo y un 25 de marzo, en donde todos los programas comienzan a funcionar en modalidad remota, porque el 25 de marzo, esa medida inicialmente de 19 días, ya era muy claro con respecto a los referentes internacionales que se iba a prolongar para todo el semestre y probablemente para todo el año, como es el caso. El 17 de abril se cumplió la primera medida y se prolongó indefinidamente para ese momento hasta el 1 de septiembre. Es decir, hasta el 1 de septiembre se levantan las medidas de circulación y quedan solo algunas. Por supuesto, con unos reingresos paulatinos de las actividades económicas, pues como ha sido la característica de la mayoría de los países. En este momento, para el caso colombiano, hay una restricción aérea que permanece para gran parte de los vuelos nacionales y gran parte de los vuelos internacionales. No hay regresos a clases en estos momentos presenciales, ni en colegios ni en universidades. Y hay una restricción de aglomeraciones que hasta ahora está pasando por sus pilotos, sus primeras pruebas para ver cómo va a ser el regreso. Entonces, en este sentido, para todo el sistema educativo colombiano, pues fue una gran incógnita de qué iba a pasar con esto que se nos presentaba completamente encima y con menos de 10 días efectivos para preparar. Entonces, eso dio lugar a una serie de comunicaciones en las que se preguntaban todos los miembros del sistema, en particular las instituciones, con un panorama tan retador en lo económico, en lo social, en lo sanitario, cuál iba a ser el futuro inmediato de la educación superior. Damos al siguiente, por favor. Y de hecho, pues surgía una pregunta muy importante para todos los miembros de la comunidad. Sabemos el papel del Estado, sabemos el papel del sistema sanitario, sabemos el papel de los trabajadores en general. ¿Y qué nos corresponde entonces a nosotros como comunidad educativa? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro papel? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro proyecto común en este momento de emergencia mundial? O sea, ¿qué vamos a aportar nosotros? ¿Cuál va a ser? Y además que tenemos que hacerlo muy bien, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y esto, por supuesto, no ocurre solo en Colombia, sino ocurre en todos los países de la región. ¿Cómo va a responder a la universidad? ¿Cómo va a responder la universidad a este momento? Teniendo en cuenta, además, que hay una comunidad inmediata que está esperando respuestas de las universidades y cuyo momento de evaluación crítico se va a dar inmediatamente después, en el sentido de si seguirán funcionando las universidades, si las comunidades seguirán confiando en sus universidades, y esa confianza se ve en un elemento que es la renovación de la matrícula. Entonces, fue un momento de gran incertidumbre para el sistema colombiano. Y sin embargo, fue un momento, y retomo el fuego, de unirnos alrededor de un proyecto y de mantenerlo. Entonces, les voy a presentar a continuación cuáles fueron nuestros logros antes de, si puedes devolverte un segundo, David, y ya volvemos. ¿Cuáles fueron los grandes logros que deja este tiempo para el sistema universitario? 2, ¿qué estrategias se usaron? Y 3, un resumen muy corto de algunos aprendizajes de los muchos que dejas, 2 que quiero resaltar. Entonces, en medio de ese desafío, que no es un desafío, es un desafío para las universidades, pero no para las universidades entendidos como una institución que funciona aparte, sino para la comunidad universitaria amplia, para los padres, para los sistemas de acreditación, para el ministerio, para los estudiantes y para los profesores, ¿cierto? Entonces, ya estaba allí de presente el riesgo inminente sobre la supervivencia del sistema. Y el primer gran logro que se está celebrando en este momento, sabemos que puede ser muy temprano, pero es un primer elemento de celebración. Vamos adelante, ahora sí, David. Es el siguiente, y es
La confianza. Esa es una palabra que señala Paulo y que yo quiero hacer eco y la tenía allí. Aclaro que no nos habíamos puesto de acuerdo en el uso de esa palabra, pero digamos, confianza. Y es en un panorama en el que los más optimistas señalaban que la deserción iba a rondar el 30% y los más pesimistas que podía llegar hasta el 60%. El caso colombiano, que se construye sobre la comunidad como un todo, lo que muestra es que la deserción ha sido menor a cualquier presupuesto que nos hubiéramos hecho. ¿Sí? Y esta noticia sale el lunes 21, la revista Semana, la revista informativa más importante de Colombia en formato revista, titula justamente eso: los estudiantes, la comunidad permanece en la universidad a través de la crisis, a pesar de la crisis. Y eso nos lleva a pensar en algo muy elemento, y ese es el elemento de confianza. Algo debimos haber hecho bien en el sistema universitario colombiano y regional para que las comunidades permanezcan unidas y le sigan apostando a este proyecto humanitario como un proyecto de la humanidad. Ahora hay que explicar qué pudimos haber hecho bien para que la comunidad hubiera respondido de esta manera y hubiera dado ese voto de confianza a las universidades y al sistema. En ese sentido, se me antoja como primeros elementos para explicar qué se ha hecho bien, lo siguiente. Continuamos con la siguiente presentación, por favor. En primer lugar, las universidades rápidamente profundizaron algo que ya venían haciendo. No se saca acá nadie una transformación educativa de la noche a la mañana. Es decir, hablar que las universidades se han inventado algo completamente nuevo es faltarle a la verdad. Es profundizar una transformación que ya venía, como señalaba Pau. Es decir, los elementos de aulas virtuales, correos electrónicos, clases sincrónicas, encuentros, ya estaban allí. Lo que se ha hecho fundamentalmente es una profundización, ¿cierto? Una profundización de esos elementos que ya estaban allí. Lo segundo, para el caso colombiano, es que ha habido unos esfuerzos muy importantes en términos de los apoyos económicos que se han brindado a los estudiantes, tanto por parte de los sistemas estatales, que acá se da por la vía de una financiación por un instituto que se llama el ICETEX, por una organización que se llama el ICETEX, pero, digamos, para estas circunstancias las universidades como un todo se movieron a estrategias de red de financiación en diferentes formatos que garantizaran por encima de cualquier cosa la permanencia de los estudiantes dentro del sistema. Por eso, digamos, celebro de ese banner que uno encuentra cuando entra a FIMPES, con todas estas estrategias que justamente hacen eco del mismo propósito, que nadie se nos quede por fuera en estos momentos de mayor oscuridad. Queremos que todos estemos alrededor del fuego, y eso ha sido un elemento muy importante para el caso colombiano. Y allí encontramos tres cosas, tres palabras señaladas una y otra vez. No es un error en la confección de la presentación, sino es un elemento crítico que destacan las diferentes evaluaciones parciales que hemos hecho de la situación. Comunidad, formar comunidad, fortalecer la comunidad, tener confianza en la comunidad, ¿cierto? Y es nuestra fortaleza, proviene de allí, de mantenernos juntos y de continuar en esta utopía que es la formación universitaria. En ese sentido, traigo allí de presente, por ejemplo, un espacio de formación de comunidad de la Universidad Católica de Colombia que surge espontáneamente, se llama Virtulia, y surge espontáneamente porque somos un grupo de profesores y estudiantes que los sábados por la noche, sobrepasados por la situación, decidimos encontrarnos juntos a tomar café y hablar, ¿cierto? Porque aunque cada uno esté en su casa, aunque cada uno esté lejos, a través de estas posibilidades digitales podemos acompañarnos y podemos justamente
rodearnos, que se vea esa luz encendida, ahora ya no por el fuego, sino por nuestra pantalla, en estos momentos difíciles. Y para cerrar, quiero hablar someramente de dos elementos de aprendizaje que nos ha dejado, por supuesto, esta aceleración de los procesos de transformación tecnológica. Vamos a la siguiente, por favor. En primer lugar, en términos de competencias digitales, y es que nos lleva a encarar los mitos generacionales, para arriba y para abajo, ¿cierto? Hay un mito generacional que acá en Colombia hay una expresión coloquial que es que el loro viejo no aprende a hablar, y ahí estamos los loros viejos aprendiendo a hablar de lado y lado, en el sentido de profesores que se han volcado a la profundización y a lo que eso ha implicado, haciendo una transformación que no es solamente digital, como espero mostrarlo más adelante, es una transformación total en muchos sentidos para centrarse en el estudiante. A su vez, también encarar ciertos mitos malos entendidos. Coincido, por supuesto, con Paulo en que las nuevas generaciones tienen un contacto mucho más fluido con la tecnología. Y sin embargo, es una posibilidad también para profundizar lo que ya tienen. Y es profundizarlo en términos de darle o explorar aún más esta relación que ya tienen con la tecnología, pensándolo ahora no solo en elementos de comunicación, sino de co-creación, de intercomunicación real, de trabajo cooperativo, de tantos otros etcétera que se han presentado. Ahora también vemos que mucho tiempo hablamos de la potencialidad de la intercomunicación y lo que hemos aprendido es a ver la intercomunicación en acción. Es decir, dejar de pensarlo como potencia y verlo ahora sí funcionando y actuando. Y pues este foro es un ejemplo justamente de ver el potencial en acción. Otro elemento que quiero señalar como gran aprendizaje, vamos a la siguiente, por favor, tiene que ver justamente con competencias socioemocionales que son fundamentales y que quizás en unos primeros elementos de valoración no creíamos que íbamos a tener un gran aprendizaje allí. Justamente cuando nosotros nos trasladamos a los espacios más inmediatos de los estudiantes, al abrigo de las familias para lado y lado, profesores y estudiantes, estamos teniendo un montón de información valiosísima de quién es el otro, dónde vive el otro, cuáles son las condiciones del otro. Y esto puede resultar paradójico de que ahora sepamos tanto más de nuestros estudiantes que lo que sabíamos muchas veces cuando estábamos en un sistema presencial, ¿cierto? Entonces ahora sabemos y valoramos mucho más en términos de qué posibilidades y qué apoyos puntuales necesitan nuestros estudiantes. Y que antes, en términos de la homogenización que se da en un salón de clases, todos vestidos más o menos iguales y todos con los mismos aparatos tecnológicos a la mano, no lo sabíamos. Ahora para nosotros ya lo sabemos. Sabemos un montón de cosas de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes a su vez de nosotros, que antes no lo sabíamos, y eso permite dinámicas espontáneas de colaboración maravillosas. Estudiantes que se prestan los equipos para hacer puentes de comunicación y entonces que uno accede de esta manera y el otro a través del teléfono y todos permanecemos conectados. Tecnologías, mire profesor, esto se puede hacer mucho mejor acá, esto acá, alguien la está pasando mal en términos de la situación familiar porque hay alguien enfermo, etcétera, etcétera. Es decir, ha dado lugar a una compenetración de la comunidad universitaria muy, muy interesante y por supuesto, y ahora sí lo digo pensándolo un poco desde el punto de vista docente exclusivamente, y es la forma en cómo hemos transformado los profesores, y esto no solo aplica para Colombia, sino para todo el mundo, cómo hemos transformado no solo digitalmente, sino físicamente todo para brindar lo mejor en estas circunstancias, ¿cierto? No es lo que se pueda, sino lo mejor. O sea, es una transformación completa. Y por eso quiero presentar esta fotografía que viene, David, a continuación. Y sé que esta es una representación de cómo están muchas casas de profesores en el mundo.
y es completamente adecuadas esperando a nuestros estudiantes. Esto no se da en el vacío, por supuesto. Detrás de esto hay unos apoyos universitarios, hay unas apuestas universitarias particulares. Están hasta dispuestas nuestras mascotas esperando por nuestros estudiantes. Entonces, esto para señalar algo muy importante, y es, hay un proyecto común, y ese proyecto común, el proyecto universitario, se va a mantener. Y está llamado a ser justamente el fuego alrededor del cual se congreguen nuestras comunidades académicas, sea en Argentina, sea en Chile, sea en México, en donde estemos. La educación universitaria es fundamentalmente, tiene un carácter, en su carácter de universalidad y derecho humano, de utopía. Y por esto cierro con una frase justamente sobre el valor de las utopías. David, movemos a la última, y es de Eduardo Galeano, un escritor muy querido en Latinoamérica. La utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Sirve para caminar, para que no nos detengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, a ambos. Quisiera yo ahora invitarlos a que entre ustedes dialoguen y entre ustedes que no se pusieron de acuerdo, pero que están de acuerdo en que la confianza es algo muy importante y que los padres de familia a los cuales quisimos dirigir esta plática están con muchas dudas, porque ellos lo que ven es a sus hijos en la casa, ellos lo que ven es, no saben esto de síncrono, asíncrono, que nos digan cuáles son las ventajas y las desventajas de estudiar a distancia y qué valores hay atrás de la educación en línea. Estas 2 preguntas ustedes manéjenlas como quieran, tienen 20 minutos. No se pusieron de acuerdo, ahora sí pónganse de acuerdo y cuéntenos a todos qué piensan de estas 2 preguntas. Iván, si querés, largo yo, así descansás un minutito. Sí, dale, Pablo, y luego también para no repetirnos, creo. Bueno, a ver, me parece sumamente importante entender que vamos hacia un modelo educativo en donde se van a terminar conjugando necesariamente lo virtual con lo presencial. Yo por eso decía, olvidémonos de las instituciones educativas tal cual eran hasta marzo, porque en estos meses nosotros hemos aprendido sin lugar a dudas que todo programa universitario, toda carrera universitaria, es más, en todos los niveles educativos tenemos contenidos formativos que pueden ser desarrollados a través de las tecnologías. Eso sin lugar a dudas. O sea, inclusive dentro de nuestras asignaturas, dentro de nuestras materias, hay algo que puede ser desarrollado de manera virtual. Inclusive hay enseñanzas y hay aprendizajes que virtualmente se pueden desarrollar de manera mucho más rica, ¿sí? La enseñanza puede ser mucho más potente a través de tecnologías. De la misma manera tenemos que decir que hay determinados procesos formativos que necesitan inexorablemente de la presencialidad. ¿Por qué? Porque requieren de la generación de destrezas corporales, que requieren de espacios de trabajos de campo, contacto con la naturaleza, contacto con determinado ambiente, objeto, sujeto, etcétera, que hace que la formación del estudiante así lo requiere. Estoy pensando en algunas prácticas, obviamente, en el campo de la salud, estoy pensando en destrezas físicas que requieren las artes y otro tipo de disciplinas en este sentido. Entonces, me parece que tenemos que dejar de lado determinados preconceptos y darnos cuenta que
si la educación ha podido ser sostenida en este tiempo, tiene que ver con haber tomado nota, haber tomado registro de que las tecnologías están para poder ayudarnos y que de ninguna manera reemplazan al docente, de ninguna manera reemplazan al profesor, sino que son una nueva herramienta, un nuevo instrumento de contacto. Allá lejos y hace tiempo, la tiza era una tecnología que nos permitía en un mismo salón de clases poder dar varias materias sucesivamente, ¿no? Varios contenidos en una misma clase. Hoy tenemos estas tecnologías y la verdad que sería una picardía no poder aprovecharlas. Y por otro lado, sí me parece importante decir algo que creo que los estados y las instituciones de educación superior han trabajado mucho, en algunos casos con mayor empeño que en otros, y tiene que ver con algo que la pandemia puso en evidencia, y rescato esto que decía Iván, ¿no? En el sentido de la posibilidad de conocer determinadas realidades que consciente o inconscientemente las instituciones hacíamos a un lado. Y tiene que ver con la real situación de nuestros estudiantes, la real situación de nuestros docentes, estas tecnologías que nos permiten de alguna u otra manera meternos en la casa de otra gente, para algunos hasta invasiva en un punto, ¿no? Y esto también lo que ha significado para muchos es evidenciar desigualdades sociales, desigualdades en términos de acceso a tecnologías, desigualdades sociales en términos al manejo de determinadas tecnologías, y ahí me parece sumamente importante entender que si la educación es un derecho humano, el acceso a la conectividad, el acceso a determinadas tecnologías por parte de los estados tiene que estar garantizada. ¿Por qué? Porque de ninguna manera una institución educativa puede hacer lo que el Estado no hace, porque le corresponde al Estado garantizar derechos, y en todo caso a las instituciones educativas brindar lo mejor que pueden hacer para poder concretar sueños, concretar aspiraciones, etc. Y eso creo que para muchas de nuestras sociedades en la región es algo que hay que trabajar bastante, ¿no? Iván. Bueno, con respecto a la pregunta, una primera aclaración, y es si no destaco lo mismo que Paulo, no es porque no esté de acuerdo con él, sino para no repetir lo que él ya dijo, ¿no? Sino señalar otros aspectos. Entonces, lo primero es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha señalado, y a manera de complemento en términos de las grandes ventajas, creo que hay una en términos de la audiencia, y es que quizás el proceso de educación universitaria nunca había sido tan transparente. ¿En qué sentido? Si un padre de familia en algún momento había tenido dudas de qué era exactamente lo que iba a hacer su hijo o su persona a cargo a la universidad, ahora perfectamente puede sentarse un día con él y tiene completo conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Es decir, ya no hay una separación física de ese escenario. La separación física la ponen los integrantes de la familia o del núcleo de personas que vivan, ¿cierto? Y por tanto, si hay alguna duda, no es sino que alguien se siente al lado y puede saber exactamente en qué consiste el proceso educativo, y ese elemento yo creo que en términos del monitoreo y de la evaluación de la calidad rara vez podremos encontrar otro momento, y pero tiene otro reto, y es a su vez otra ventaja, y es que demanda una integración y una coordinación familiar muy importante. Es cuando todo se daba en
escenarios donde cada miembro de una familia estaba en un lugar distinto, digamos, había una fuerte desintegración, en el sentido de cada actividad ocurría completamente lejana. Ahora lo que tenemos es una posibilidad de integración en términos de la coordinación, la supervisión y el apoyo constante entre todos. Por supuesto, no todo es color de rosa y hay unos elementos de desventaja importantes, unos que provienen de la socialización y de la restricción de esa socialización. Y es, por supuesto, a la universidad se va a cursar unos currículos que dan lugar a unas titulaciones particulares y unas habilitaciones legales, específicas y contextualizadas. Pero no es a lo único que se va a la universidad, y en eso hay que ser completamente transparente. También se va a encontrar amigos, a aprender a solucionar conflictos, a disfrutar de otras actividades culturales, etc. No estoy, por supuesto, sugiriendo que no es que las universidades en la región no hayan puesto de presente un montón de alternativas culturales para intentarlo suplir, pero es claro que las características de la socialización, las características de la integración que promueven estos elementos presenciales es diferente. Y otro elemento importante tiene que ver con la actividad física y con el ocio activo. Eso es muy difícil. De hecho, las consolas de videojuegos lo han intentado hacer hace mucho tiempo con resultados todavía muy poco efectivos, ¿no? O sea, digamos, Nintendo intentó ponernos a jugar tenis enfrente de la pantalla. Luego PlayStation intentó hacer lo mismo, intentar llevar la actividad física al interior del hogar. Esto sigue siendo muy complicado, y para quienes practicamos o disfrutamos de la actividad física deportiva, grupal, pues ha sido muy difícil. Yo practico fútbol 5 con mi grupo de amigos, y una de las cosas que más extraño, por supuesto, de todas las medidas de aislamiento, pues es justamente no tener la actividad física grupal. Y sabemos que las universidades son unas grandes potenciadoras porque en sus campos están también escenarios deportivos y culturales para eso. Y yo diría, un poco haciéndole trampa a la pregunta, que hay algo que no es ni una ventaja ni una desventaja propiamente, sino que es un gran desafío, y es que efectivamente pensar en el aprendizaje digital implica pensar en una autorregulación muy importante en espacios en los que quizás no estábamos acostumbrados a disponer para la actividad del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, de nada sirve que uno disponga, como espero haberlo mostrado en la foto, todo para la enseñanza, si al otro lado de la pantalla no encontramos un reflejo, y ese reflejo es la disposición física y la disposición social para el aprendizaje. Entonces, así como hay una transformación de todas las condiciones físicas y de los soportes para enseñar, también implica una contraparte. Allá hay un gran desafío en el que, por supuesto, los padres de familia están llamados a darnos una mano de manera muy importante al sistema universitario, y es cómo está dispuesto el escenario del aprendizaje al otro lado de la pantalla. Es decir, hay un escritorio exclusivo, están a la mano los elementos para tomar nota, vamos a garantizar las condiciones de silencio durante las sesiones presenciales, es decir, disponer a su vez de todos esos elementos, porque de nada sirve transformar la enseñanza si no hay un reflejo en los espacios de las casas, en los espacios privados, de transformaciones para el aprendizaje. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Sonia? Ya lo abrí, pero se vuelve a cerrar. Algunas preguntas del público que me gustaría hacerles. Dice
la universidad debe responder a las necesidades actuales y adaptarse a la realidad. ¿Por qué la mayoría lo que han hecho es pasar de clases presenciales a una pantalla? No han adaptado la nueva educación. Precisamente solo se cambió a monólogos docentes en pantalla. Se las dejo. ¿O quieren que les haga otras? No, si querés darnos varias preguntas y vamos respondiendo, quizás Perfecto. sea más dinámico. Claro que sí. La otra es sobre las instituciones particulares versus las públicas y cómo las particulares han hecho un cambio mucho más rápido. ¿Cuáles son los elementos que ustedes creen que tienen? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de las universidades que han hecho los cambios más rápidos? ¿De qué manera la educación a distancia va a contribuir en el desarrollo de las habilidades blandas y prepararlo para un mercado laboral más competitivo en América Latina? ¿Cuál es el valor agregado más importante que va a darles la educación universitaria en tiempos de pandemia? Se debe reconsiderar el términos nativos digitales. Los alumnos han mostrado que son aptos para copiar y pegar, pero en realidad son aptos o demuestran qué saben hacer con el conocimiento que hay en la web. Antes, la educación a distancia era una elección, hoy no es. Hay otra. ¿Qué diferencia puede haber en el caso de los estudiantes que desean vivir una vida universitaria? ¿Y cuáles son las competencias que deben desarrollar los docentes que trabajan a distancia? Son algunas, pero bueno, podemos empezar. ¿Cuál era la primera? La primera es que por qué las universidades no han cambiado realmente, sí, más que supongo que lo que quieren decir es que solo ha cambiado el medio, no realmente la educación. Yo ahí me animo a poner en crisis varias de las preguntas que se plantearon como afirmaciones, ¿no? En primer lugar, sería un error hacer afirmaciones generales desconociendo las realidades de todas las instituciones. Es decir, uno no puede decir todas las instituciones hicieron eso, o todas las instituciones públicas tal cosa, o todas las instituciones privadas tal otra. Creo que en todo caso hay instituciones y instituciones, y también me parece importante entender esto. Las instituciones son lo que las personas que las componen hacen de ellas. Entonces, claramente, un docente con capacidad, con competencia, con compromiso, sea de una universidad pública o sea de una universidad privada, va a hacer el mayor y el mejor esfuerzo para brindar la mejor educación a sus estudiantes. Creo que eso me parece que es central. Y también creo que hay que animarse a ver a los estudiantes como sujetos activos del aprendizaje y no pretender ver detrás de ellos solamente sujetos que están buscando la forma de hacer trampa en un examen o, como se decía en la pregunta, copiando y pegando. Creo que uno como docente tiene que entender que la evaluación es una instancia en el proceso de enseñanza, y la mejor manera de verificar los aprendizajes de los estudiantes es a través de un buen dispositivo de evaluación, un buen instrumento de evaluación. Si yo facilito que el estudiante copie y pegue, el error no es del estudiante, es mío como docente. Entonces, claramente, yo tengo que desafiar al estudiante en la evaluación para que piense, para que razone, para que tenga justamente la capacidad de demostrar la búsqueda, el desarrollo que ha hecho él con los conocimientos, con las habilidades, con las destrezas que la asignatura, la materia que trabajamos de manera conjunta lo ha convocado, ¿sí? Claramente, si el estudiante no aprendió, también es un error mío como
como docente, y eso tenemos que animarnos a verlo, los docentes y las instituciones. Claramente hay cosas que nosotros no podemos hacer por el estudiante. Yo no puedo estudiar por él, yo ya lo hice. Entonces, eso me parece que hay que animarse a replantear las reglas de juego en relación a cómo se enseña a través de tecnologías, cómo se aprende a través de tecnología, pero también cómo se demuestran esas competencias de un lado y del otro lado de la pantalla. Y para eso ciertamente tiene que haber instituciones que puedan garantizar entornos virtuales, conectividad, recursos digitales para que eso se pueda llegar a dar. Y para aquellas instituciones que no tenían tradición de educación a distancia, no tengo dudas que fue un enorme desafío poder en estos meses trasladar toda su actividad a lo virtual. Y en esos casos no tengo dudas que todavía estamos aprendiendo a hacer enseñanza en entornos virtuales. Me parece que en esos casos, sin lugar a dudas, hay mucho por mejorar. En aquellas instituciones que ya tenían una tradición en educación a distancia, en educación mediada por tecnologías, el tránsito a este contexto fue mucho más sencillo, fue mucho más fácil para las instituciones y para los propios docentes, sin lugar a dudas para los estudiantes. Gracias. Bueno, intentaré cubrir algunas de las observaciones, en algunos casos preguntas que, como lo señalaba Paulo, venían más a manera de afirmación en algunos casos que como pregunta. Entonces, intentaré referirme a aquellos que no cubiertos. Yo creo que hay un elemento muy importante que surge en varias de estas preguntas, y es, bueno, este tema de lo digital y la preparación para el mundo del trabajo, ¿cómo casan allí? ¿Cuál es la coherencia? ¿Cómo podemos estar de alguna manera, cómo podemos confiar en que efectivamente estos elementos de las competencias profesionales van a quedar cubiertos en lo digital? Y yo creo que hay un elemento del que hablamos con varias colegas en estas semanas justamente, y es que justamente, de hecho, como contraposición a una de las ventajas que señalé o como referente, el presente del trabajo en gran parte de las profesiones es eminentemente digital. Y ya lo era antes de la pandemia, y quizás lo que estábamos en mora, algunas instituciones y algunos de los que prestamos el servicio, era justamente de actualizar esos elementos. De tal manera que cuando a mí me preguntan en qué ha cambiado en términos de lo que no es el ejercicio docente presencial, las demás esferas de mi escenario laboral, yo digo en nada. Es decir, antes de la pandemia yo trabajaba en redes de investigación con investigadores en Francia, en España, en México, en Argentina, en Chile. ¿Y en qué ha cambiado eso con las medidas? En nada. ¿Qué ha cambiado para mis estudiantes? Ha cambiado que ahora ellos entran a las reuniones digitales a las que antes iban presencialmente. Es decir, mi pasante, el estudiante de doctorado a mi cargo, está haciendo su pasantía doctoral. Él está en este momento en Bogotá y trabaja con la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo su pasantía, con la característica de que cuando yo quiero entrar a las reuniones de él, lo puedo hacer, y él entra a las mías y yo entro a las de él, y mi pasante nacional también entra acá, etcétera. Es decir, si lo miramos solamente en términos del trabajo digital, se ha adelantado gran parte de lo que iba a ser la realidad del trabajo por fuera de la universidad. Es decir, lo que históricamente se daba en el momento del egreso, que era cuando uno decía, bueno,
ahora voy a tener que aprender a estar en reuniones, coordinar equipos de trabajo interdisciplinares en diferentes lugares del mundo, y que eso se daba muchas veces ya cuando se egresaba, ahora se está dando en muchas universidades para el momento mismo de formación, y se volvió un escenario mismo de formación. Recibí estudiantes en el verano virtual de otro programa que hay, que es el programa de Delfín, y tuvimos una cantidad nunca antes vista en la universidad de pasantes en modalidad digital, entre otros aspectos. Entonces allí yo creo que, digamos, en términos de pensarlo solamente en términos de lo que no se puede aportar, en términos de competencias laborales, también creo que hay un elemento, y yo tengo 2 hermanos menores y les digo, a este paso ustedes van a salir como con 3 años de experiencia laboral, porque así se siente en muchos sentidos el mundo laboral. Ya era así para nosotros antes de, ahora lo están experimentando ustedes de manera adelantada. Ustedes como estudiantes, de sentarse a primera hora en un escritorio, disponer de los elementos para el trabajo durante toda una jornada de 8 horas, hacer las pausas específicas que implica un trabajo de largo aliento por medios de interconexión, etcétera. Entonces, ese llamado que hay allí particular en términos del trabajo es la invitación a no ver, por supuesto, el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino el vaso realista. Y es que estas condiciones ya eran de entrada las condiciones del trabajo vigente, y quizás era en mora de hacer la transformación y la profundización en términos generales. Y otro elemento, pues digamos que quisiera señalar a propósito de las preguntas, y es, no puedo entrar a opinar mucho sobre la dinámica de la universidad privada o pública porque no la conozco en otros países. Allí me apego mucho más y me hago seguidor de la postura de Paulo en el sentido de las microcomunidades que se establecen en cada curso y que no están marcadas necesariamente por un carácter particular, pero por supuesto que las instituciones tienen un papel allí en términos de las recomendaciones que están en los sistemas de evaluación de calidad que cada uno puede ofrecer, ¿cierto? Y que sirven de lineamiento para la acción docente de cada universidad, y que se facilitan mucho más cuando las universidades de manera voluntaria pues se ciñen a estos elementos que se van a ver reflejados en la forma particular en que se asume la docencia en cada una de ellas. Esto así, intentando englobar muchas de los comentarios que suscitaron nuestras intervenciones. Muchísimas gracias. No me queda más que de verdad agradecerles, fue muy rico. Yo creo que yo me quedo con dos intervenciones: la confianza, la calidad. Ya me van a preguntar si qué les dimos para que hablaran también de la calidad educativa, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Les agradecemos mucho, mucho sus intervenciones. Quiero decirles que el asunto, ayer nos decía Iván que qué bonito había estado la parte de el back que tiene María Eugenia atrás de ella. Bueno, pues ese es el regalo que nosotros les estamos haciendo a todos los ponentes de estos foros. Se los haremos llegar a través de una liga, porque pesa mucho. Les agradecemos. Y mientras, Maru también les va a leer algunos de los comentarios que les han dejado para que ustedes los puedan. Ese es nuestro regalo, es una pantalla digital para que ustedes la pongan cuando quieran y en donde quieran, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Y Maru les va a leer algunos de los comentarios que no son preguntas,
son comentarios para que se los lleven ustedes como agradecimiento. Así es, la verdad es que hay muchos agradecimientos por parte de la audiencia, muchas felicitaciones para los dos doctores. Y bueno, nos comentan que fueron muy oportunos, muy centrados los comentarios, muchísimas gracias. Y hubo mucha coincidencia con el tema de los monólogos, con lo que comentaban de, pues si ya se sienten en las clases son monólogos, probablemente es que desde antes hacíamos un monólogo y es una invitación para que todos como docentes reflexionemos. Muchas invitaciones para que los nativos digitales pues sigan desarrollando estas competencias y mucha gente que comenta que ha sido esto una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, sobre todo, más felicitaciones para ustedes. De veras que les agradecemos mucho. Y bueno, como decía Sonia, esta es una obra de un artista mexicano que se llama Luis Mor y se las haremos llegar. David, si me ayudas a poner la siguiente pantalla, porque queremos invitar a todos los asistentes a otro foro. La próxima semana tendremos un foro que es una oportunidad, es la presentación del libro El profesorado frente a la pandemia. Son una serie de experiencias que fueron recopiladas por el autor, que es el doctor Alberto Gárate Rivera, quien es vicerrector académico de Sistema CETIS Universidad, una universidad afiliada a FIMPES que está en el estado de Baja California. Y pues el doctor Gárate nos va a dar una charla sobre estas reflexiones a partir de las experiencias de los profesores y los estudiantes en esta contingencia que vivimos a partir de la pandemia. La doctora Sonia Bacha será comentadora de este libro, comentarista de este libro, y desde luego que están totalmente invitados. Para todos los que nos han preguntado, el video de este foro se subirá a partir del día de mañana, lo tendrán disponible tanto en redes sociales como en nuestra página de internet. Tenemos un micrositio y ahí pueden ver todos los videos de los foros. Adelante, Sonia. Yo solo le quiero pedir al doctor Falcón que cuando termine su libro nos los haga llegar. Por favor. Nos encantará poderlo conocer y ver, y si es necesario, pues hacemos una presentación también aquí para que todos los que hoy oyeron que estás haciendo un libro puedan conocerlo. Así es, aprovechamos lo que decía Iván, este es un gran momento de que estemos juntos compartiendo desde diferentes partes. No nos resta más que agradecerles a todos su presencia, cordialmente invitados al foro de la próxima semana. Gracias a todos por participar, muy buenas tardes. Muchas gracias, Paulo, muchas gracias, Iván. Muchas gracias.